Limpieza forense. Lema del equipo: alguien debe encargarse de hacerlo. Si piensan que limpiar el retrete de sus casas es trabajo difícil, los invito a escuchar las cosas que mis compañeros y yo tenemos que llevar a cabo en nuestro trabajo. Y apuesto a que no se lo imaginan. Nosotros somos el equipo de limpieza forense solidaria y a profundidad. Número telefónico: 800-7174-202. En cualquier sitio en que se nos anuncia prometemos lo siguiente: equipo de expertos en limpieza forense SIP. Somos una empresa especializada en la limpieza y descontaminación de escenas del crimen, muertes desatendidas, homicidios y accidentes de tránsito. Estoy de acuerdo en que, al principio, no resulta un anuncio glamuroso y ni siquiera agradable. Pero, tal y como decimos en el trabajo, alguien debe encargarse de hacerlo. Puede que para la mayoría no parezca el empleo soñado, pero, si se cuenta tanto con la valentía como con la seriedad necesaria, a largo plazo uno se acostumbra a tener que dejar impecable un escenario que antes estuvo cubierto por gusanos o materia cerebral. Mi nombre es Abelardo Araiza, tengo 26 años, y llevo 5 años trabajando de forma profesional con el equipo de limpieza. Aunque no parezca demasiado tiempo en esta labor, lo cierto es que he limpiado más muertes de las que cualquiera pudiera imaginar. Teniendo como cantidad mínima aproximada al mes un total de 15 a 20 casos de muertes por limpiar, sobre todo en áreas con altos conflictos criminales. En este tiempo de arduos e interminables servicios, he tenido que limpiar escenas ocurridas en plazas comerciales, hoteles, departamentos, casas solas, carreteras y, desafortunadamente, también ferias y parques acuáticos. La muerte se da un festín a diario, y somos nosotros quienes se encargan de limpiar lo que ésta va dejando a su paso. Y en caso de que se lo estén preguntando, el aspecto más importante con el que se debe de contar para poder dedicarse a la limpieza de la muerte es, sin duda, tener una mente por completo abierta. Pues de lo contrario, no se puede durar ni un solo día en este trabajo. Y hablando sobre mi experiencia personal, lo que más me motivó a acercarme a esta área poco apreciada y reconocida en el ámbito forense, fue el hecho de que mi padre trabajaba en una morgue. Pues cuando yo era más joven, recuerdo que una parte de ese olor a muerto se le quedaba impregnada, así que, siempre que podía, me ofrecía a lavar su ropa, de tal forma en que aquel aroma se le quitara. Por el hecho de crecer como hijo de un forense, el tema de la muerte y las distintas ciencias que la rodeaban se abordaba en mi casa sin ningún tipo de tabú. En mi familia, cada uno de los miembros mantiene una relación estrecha con los fallecimientos debido a nuestras profesiones. Somos una familia de 4 integrantes: mi padre, que es forense, mi mamá, que trabaja frente al panteón en un puesto de arreglos florales, mi hermano mayor, quien sirve como policía, y finalmente estoy yo, el encargado de limpiar las escenas de los fallecidos. Y a pesar de lo tenebroso que a algunos les pueda parecer, nuestras dedicaciones nunca han interferido con nuestra relación sana y cordial en la familia. Pues trabajamos de forma honesta y crecemos juntos, como cualquier otra. En lo personal, lejos de tener dilemas en casa debido a mi profesión, los he llegado a tener más con mis amigos o antiguas parejas. A veces, después de preguntarme cómo me había ido en un día común de trabajo, expresaban con desagrado: ¿cómo puedes comer en paz después de narrar todo eso? Por lo que, era obvio que la limpieza forense no era un tema hecho para cualquiera. Antes de mancharme los guantes entre restos y químicos 1000 veces más fuertes que el cloro, tuve que participar primero como asistente en las cosas pequeñas, aprendiendo más como espectador de quienes pronto se convertirían en mis compañeros de trabajo. El aseo de la primera muerte que me tocó presenciar fue el de una joven, quien había estado años sin poderse mover de la cama por síndrome de enclaustramiento, una terrible enfermedad neurológica, que causa en quien la padece un severo estado de parálisis general, en el que, a pesar de estar vivo, el paciente no es capaz de mover un solo músculo. Pero aún puede respirar y girar los ojos, quedando así,
casi como estatuas. El caso de esta joven que les platico fue un tanto severo de presenciar, al menos para ser el primero en mi carrera. Pues, muy aparte de ser empleado, también era un ser humano con sus propias emociones y complejidades. El tema de la joven en cama fue devastador porque, sin importar que ésta vivía acompañada de su familia, decidieron abandonarla a su suerte en uno de los cuartos. Y no fue hasta que uno de los vecinos se quejó de una peste anormal en el piso de abajo, que se supo que la pobre llevaba muerta ya un tiempo considerable, atravesando la fase de descomposición en cama. De todas las muertes que menos me agradan tratar, es la de las personas que fallecen en soledad, pues, por lo general, sus cuerpos no son encontrados hasta que el mal aroma o las moscas se encargan de alertar a gente cercana. Regresando a mi experiencia laboral, después de ciertas capacitaciones pude portar mi traje de bioseguridad, como el resto del equipo. Usarlos era algo indispensable debido a toda la acumulación de bacterias, fluidos y hongos con los que debíamos tener cercanía. Después de desempeñarme en escenas bizarras de crímenes, me sentía preparado para limpiar cualquier clase de espacio de lo que fuera necesario. Y no es por ser explícito, pero, desde la primera vez en que tuve que desinfectar el interior de un refrigerador salpicado con restos, el tirar la basura de la casa dejó de ser un problema para mí. Ahora bien, de esos años trabajando de forma profesional y ganándonos la vida a base de la muerte. Todo el equipo está de acuerdo en que el año 2023 hectárea ha sido el más extraño y complicado de enfrentar en nuestras limpiezas. Para empezar, a mitad de marzo, me sucedió algo a lo que le decidí llamar el caso invasivo. Este inició una tarde en la que ni siquiera contemplaba trabajar, ya que, a pesar de que la muerte no contaba con días de descanso, al menos yo sí. Sin embargo, aquel día una gran parte del equipo se hallaba ocupado, limpiando la escena de un aparatoso accidente en la carretera. De pronto, al necesitar un par de empleados de emergencia, la empresa me llamó para saber si estaba disponible. Y me explicaron que se trataba de una escena fácil, de un solo fallecimiento en casa y 9 días de descomposición. Acepté el trabajo repentino porque necesitaba ese dinero extra. Al paso de una hora, mi compañero Armando y yo nos presentamos a ese departamento. Una vez más, se había tratado de la muerte de una pobre persona solitaria. A pesar de que no quería conocer el contexto en que falleció, escuché a los vecinos decir que se trató de una mujer que murió ahogándose con su comida hasta acabar tirada en el suelo del sofá. Entre los rumores que compartían en voz alta a nuestras espaldas, dijeron que su esposo había salido de viaje y que hasta el momento no lograban encontrarlo. Luego de escuchar mucho más de lo que debíamos de saber, Armando y yo pasamos a encargarnos de limpiar, principalmente, todo el espacio de la sala, por órdenes de la autoridad. De esta forma, mientras que yo me encargaba de la alfombra, mi compañero limpiaba la comida regada por doquier y la notable presencia de moscas y larvas. Por lo que, aquel trabajo no fue difícil de hacer a comparación de otros. Recién terminamos, dejamos la sala como cualquiera que se pudiese encontrar dentro de un catálogo decente. Por lo general, todo lo ocurrido en la escena de la muerte se quedaba siempre en la escena de la muerte. Pero, en el caso de esta mujer muerta por asfixia, el destino tenía otros planes para quienes nos encargamos de limpiar su casa. A 3 días de haber tratado su caso, en casa me comenzaron a suceder eventos incómodos que me llenaban de mucha angustia. Justo cuando por fin disfrutaba de vivir solo y en mi propio espacio, el gusto se fue desvaneciendo con las escenas inexplicables a las que me tenía que enfrentar de las noches y las mañanas. Cada vez me levantaba y me preparaba para otro día de trabajo, encontraba la mayoría de mis cosas desacomodadas de su lugar. En mis muebles todo quedaba revuelto y en la cocina también, pero no contaba con suficiente explicación, siendo que no vivía con nadie y ni siquiera tenía una mascota. Lo primero que pensé era que me estaba volviendo loco, pues no me quería obsesionar con pensamientos que apuntaran a lo paranormal.
Por otra parte, un aspecto que le quitó peso a mi inquietud acerca de estar loco fue que a mi compañero Armando igual le comenzaron a ocurrir esta clase de pequeños escenarios sin explicación. Solo que, en su caso era mucho peor que conmigo. Pues con él, en lugar de hallar sus pertenencias desordenadas, lo que le pasaba era que al despertar se encontraba las ventanas de su casa abiertas y en el comedor una vez se encontró con una nota algo enfermiza, la cual decía, estoy por hacerlos pagar. Por lo que la angustia en este se volvió mucho peor en Armando, puesto que éste vivía con niños en casa. Antes de hacer teorías que tuviesen que ver con el acoso de algún espíritu, alertamos a unos policías sobre el mal que a diario nos acorralaba a los dos. Estos dijeron que tomarían cartas en el asunto, pero, en realidad no se molestaron en mover un dedo por ayudarnos. Así que, lo más que podíamos hacer, era mantener asegurados nuestros hogares tanto como nos fuera posible. ¿Y si en verdad estamos siendo perseguidos por el alma de la mujer que murió atragantada? Me preguntó mi compañero. En mi propia opinión, no creía que eso pudiera ser posible, ya que, si los fantasmas eran capaces de hacer algo, probablemente era parecido a hacer aparecer sombras o escandalizar con lamentos, mas no abrir ventanas, desordenar cosas y colocar notas con amenazas en nuestros comedores. De igual manera, para darle mayor tranquilidad, le prometí que a diario haría oración a la misma hora que él, incluso sin considerarme una persona tan allegada a sus creencias. Una madrugada, cerca de las 3 de la mañana, mientras dormía, me despertó un ruido inusual, proveniente de la cocina. Reaccioné en mi cama, alarmado. Aquello se escuchaba como unos pasos pesados, los cuales se estaban acercando por el pasillo. Y con un sonido tan preciso de pisadas, contaba con la certeza de que no se trataba ni de un fantasma, ni de una criatura, había alguien más adentro de la casa. Al escuchar cómo los pasos se acercaban cada vez más y más a la puerta de mi habitación, que por suerte se hallaba cerrada, me apresuré a meterme debajo de la cama y en ese mismo segundo, entre movimientos torpes, compartí un mensaje con una petición de que mandaran una patrulla a mi casa. Y no podía hacer la llamada, puesto que la persona intrusa habría escuchado mi voz, teniendo más fácil la tarea de atacarme si eso era lo que buscaba. Al llegar detrás de la puerta, oí los pasos detenerse, junto a una respiración acelerada. Quien estaba allí se sentía dudoso de abrir para entrar. Parecía más bien que su plan era quedarse allí durante las próximas horas. Pero afortunadamente, en el transcurso de casi 16 minutos, una patrulla llegó hasta mi puerta y escuché a los oficiales golpeando la puerta, anunciando que portaban armas con las cuales iban a intervenir. Al final, resultó que el causante de las anomalías en nuestras casas había sido un hombre trastornado, quien se acostumbró a entrar a nuestros hogares en cada noche, buscando sus propias formas para hacerse notar. Poco después de que lo capturaran, supimos que se trataba del esposo de aquella mujer a la que encontraron sola y con la comida atorada en su garganta. El hombre se volvió demente en cuanto supo en qué situación fue encontrada y le causó mucho coraje el hecho de que un par de hombres desconocidos se encargaran de limpiar la escena y manipularan las cosas de su hogar. Este confesó que su intención era someternos a suficiente estrés a la par en que nos vigilaba de cerca, para que, al considerarlo oportuno, pudiese acabar con ambos en condiciones trágicas. Por lo que, a los dos nos dejó en shock lo sucedido. Pues, el pensar que se trataba de espíritus era algo muy lindo, en comparación con saber que tuvimos a un completo psicópata oculto en nuestros hogares. A partir de aquel último incidente que nos dejó con la sangre helada, decidimos colocarles a nuestras casas protecciones a lo largo y a lo ancho de las ventanas y puertas. Sin embargo, para la familia de Armando no bastó con eso para que pudieran volver a dormir en paz, por lo que requirieron de apoyo psicológico para superar sus inquietudes que, en mi opinión, quedaban más que justificadas. El año 2023 fue cruel con nuestro equipo, pues, daba la impresión de que,
tan pronto como conseguíamos salir de una atrocidad, debíamos entrar a otra, cada vez más grotesca y despiadada que la anterior. Pues lo siguiente que nos dejó perplejos fue una noticia que circuló de morgue en morgue. El rumor decía que, en la morgue de Sanagen había algo que se estaba devorando a los cuerpos que recibían, pero nadie tenía certeza de qué se trataba, mas, para estar alerta, compartieron el aviso con cualquiera que trabajara en los ámbitos forenses. Sí, la muerte nos estaba llenando de motivos para perder la cordura, o tal vez la fe en la humanidad. Pero, ¿acaso ese era el final de la bizarra serie de eventos? Y desafortunadamente no lo era. A punto de alcanzar el mes de octubre, nuestro jefe hizo una junta con todo el personal, informando que requeriría de la participación de todos, para un trabajo que nos resultaría severo, y muy diferente a cualquiera que hubiésemos tratado antes. Aquella reunión fue bastante seria como para pensar que se trataba de algún chiste o una clase de broma. Nuestro jefe nos comentó que, por primera ocasión en todo el tiempo que nuestra empresa llevaba ofreciendo servicios, nos tendríamos que enfrentar a un escenario lleno de simbología satánica y con ello mismo, a restos de cosas repulsivas e innombrables por limpiar. Para aquel trabajo, el participar o no, se nos dejó como opción, ya que, según nos explicaron, el escenario que quedó estaba por encima de cualquier atrocidad que hubiésemos visto en una película de terror o documentales. No obstante, a quienes estuvieran de acuerdo, se les iba a pagar el doble de lo acostumbrado, debido a la cantidad de atrocidades que nos aguardaban allí. Así que dicho esto, casi todo el equipo aceptó participar, a excepción de 2 compañeros, que con sinceridad expresaron no sentirse listos para meter sus manos en una escena como la descrita. La tarde en que los 14 trabajadores de limpieza forense nos acercamos al lugar, nos llevamos la sorpresa de que no se trataba de cualquier casa, sino de una mansión apartada y situada en una isla. Y siendo directo con nosotros, el jefe nos ordenó que fuésemos lo más profesionales posibles. Asimismo, nos prohibió el entrar con celulares o cualquier otro tipo de dispositivo que nos sirviera de comunicación. Antes de dejarnos entrar, con un tono sumamente serio, nos pidió que guardáramos discreción con los objetos y el resto de la información con la que estábamos por tratar. Al principio, me pareció que sus advertencias las estaba llevándolo bastante lejos. Sin embargo, a la hora de entrar a aquella mansión, todos entendimos el motivo por el cual las advertencias fueron tan exageradas. Y como no me quiero poner en riesgo, lo que les puedo decir acerca de la escena en la mansión es que estuvieron involucrados tanto gente metida en la política como famosos en el mundo del entretenimiento. No tenía por qué saberlo, mas, mientras hacíamos la limpieza, encontré una lista arrugada por debajo de la mesa con nombres de estas personas y los horarios en los cuales estuvieron en la mansión. Tal y como nos lo advirtieron, se trataba de un escenario lleno de simbología satánica y, por alguna razón, restos de fallecidos en distintas áreas. Por ejemplo, en uno de los baños de arriba, nos encontramos la silueta de un cuerpo adentro de una tina, lo que significaba que éste se mantuvo allí por un tiempo considerable. Aquel ha sido el escenario más diabólico en el que tuve la desgracia de estar. Pues, inclusive yo, que me creía lo bastante fuerte de estómago, no soporté el tener que estar limpiando pentagramas hechos con sangre en las paredes. Y es que no se necesitaba ser un genio para saber que allí habían practicado sacrificios, mas no contaba con suficientes pruebas como para asegurarlo, ya que también existía la posibilidad de que la gente muerta de aquel lugar se hubiese ofrecido voluntariamente para que los asesinaran. Era un mundo retorcido, en donde todo se podía esperar. Después de 2 horas de haber estado limpiando cada uno de los rincones, uno de mis compañeros exclamó: «Este lugar está maldito, será mejor que nos vayamos de aquí». Por lo que confundidos, le preguntamos por qué era que lo decía con tanta seguridad. Entonces, este nos aseguró que el piso que recién limpió regresó a su mismo estado de antes.
Y sin poderlo creer, fuimos hasta allá, encontrándonos con manchas de sangre salpicadas en el piso y cenizas esparcidas en círculos. Para comprobar si eso era cierto, entre 5 de nosotros fuimos para ayudarlo a limpiar de nuevo el espacio. Tal y como nos lo aseguró, en el corto pasar de algunos minutos, tanto la sangre como las cenizas volvieron a aparecer allí. Luego de que lo volviéramos a intentar otras 2 veces seguidas, nos comenzamos a llenar de frustración. Quiero decir, no existía explicación que fuera válida, más que estábamos tratando contra algo sobrenatural e infernal. Y tratando de limpiar las demás áreas, nos dimos cuenta de que ocurría lo mismo. Cada lugar había quedado maldito, y no conseguíamos remover los restos por mucho que empleáramos nuestros químicos. En medio de la histeria que aquel trabajo nos estaba causando, alguien fue a hablar con el jefe, quien se encontraba afuera. Mientras que todos se tomaban unos minutos con las manos fuera de la escena, me percaté de algo que al menos para mí fue de mucha relevancia, y era lo siguiente. Cada uno de los símbolos que fueron marcados con sangre en el piso y las paredes, se trataba de un sello dedicado a cada uno de los 72 demonios con los que el rey Salomón peleó en la Biblia. Y aunque esa no era una información que me resultara útil en la vida, recordaba haber leído sobre aquel tema en el diccionario de demonios. Según se describía en la Biblia, aquel rey capturó a 72 y cada uno de ellos contaba con su propio símbolo. Baal, Balaam, Paimón, todos esos demonios fueron invocados en la escena que ahora tratábamos de limpiar. Esos enfermos millonarios trataron de liberar a los 72 demonios de los cuales se nos advirtió en la Biblia. Por primera ocasión, encontré algo útil en la información que conocía sobre los demonios. Gracias a la fijación que tuve con estos y el tema de la Biblia negra siendo más joven, ahora entendía lo que había sucedido en esa mansión y las personas retorcidas que allí llevaron a cabo sus invocaciones. Como a nuestro jefe también le costó trabajo creernos, nos acompañó al interior de la mansión para comprobar los hechos. Y por 5ª ocasión, nos pusimos a limpiar cada rincón, mientras que éste nos observaba hacer el trabajo. Sin que el círculo desesperante se detuviera, los pentagramas y los restos reaparecieron en donde antes. Estábamos ante un caso extraordinario. De tantos accidentes y escenas de crimen con los que habíamos trabajado, esa fue la primera ocasión en que no fuimos capaces de limpiar el espacio requerido. Y a pesar de que no hubo suficiente explicación para esto, me imaginé que esos demonios que fueron invocados se estaban negando a que sus huellas fueran borradas del sitio en el cual estuvieron. Pues tal vez allí era en donde debían de quedarse, como un recordatorio del sacrificio indebido que hicieron esos enfermos satanistas. Al final de esa retorcida escena, nuestro jefe nos dio permiso de retirarnos. Dijo que se encargaría de llamar personalmente a los dueños de la mansión, puesto que no teníamos de otra. Antes de concluir con las anécdotas retorcidas del año 2023, debo compartir mi propia opinión con respecto al caso de la mansión. Yo pienso que nada de allí se podía limpiar porque se trataba de un castigo divino. Tal vez Dios estaba condenando las escenas de sacrificio a jamás desaparecer, para quedar expuestas ante los ojos de los demás, y contra eso, jamás íbamos a poder un grupo de simples limpiadores forenses. Ahora, estoy a la espera de qué clase de sorpresas nos aguardan a mis compañeros y a mí para este 2024. Algo que sí puedo prometer, es que, si vuelvo a ser testigo de otra escena inexplicable o lo bastante bizarra, regresaré aquí para contárselos. La secta. Se registraron varios terremotos en el norte del Cerro La Peñuela, como 7 terremotos de intensidad promedio en una semana, fenómeno extraño tratándose de un sitio que no presenta riesgo de sismos. Después de estos terremotos, se registraron varios hechos misteriosos. Las personas que pasaban por ese lugar luego regresaban en situaciones críticas, llorando, con problemas emocionales, con grandes daños psicológicos y mentales, y algunos hasta se habían reportado como desaparecidos.
Sin embargo, ninguna de las personas que habían pasado por esa zona podía explicar lo que le había pasado o lo que había visto en ese lugar. Y eso me generaba una curiosidad inmensa. No sé lo que haya en esos montes, pero la noticia llama poderosamente mi atención, tanto es así que deseo dirigirme a ese lugar para saber qué esconde ese fenómeno. Conocer lo que esconde ese lugar y quizás hasta si tengo suerte llegar a encontrarme en el camino con alguna de las personas, a lo mejor fuera de las cámaras de la prensa alguien pueda animarse a contarme lo que vieron o les pasó en ese lugar. Llegué al Cerro La Peñuela un viernes por la mañana. El lugar en sí no tenía nada para ver, pues se trataba de un monte cualquiera lleno de pinos y yuyos, pero al menos era un sitio tranquilo y agradable. El viento no era tan fuerte y el clima templado, por lo que caminar por esa zona no era complicado. Caminé por horas hacia el norte, sin hallar en mi camino a nadie, ni tampoco nada fuera de lo común. La soledad comenzaba a darme un poco de miedo por los posibles malhechores que pudieran acercarse al monte para hacerle daño a quienes estén pasando, imprudentemente, por aquí. Y el peligro se acrecentaba más durante la noche, extendiendo mi carpa en el vacío de la noche. Por eso decidí que si no lograba hallar nada, al menos en 3 noches regresaría a mi casa y no volvería a pensar en ese asunto, que quizás hasta no sea más que una exageración de la prensa. Entonces, en la segunda tarde de mi día en el monte, una chica de mi edad, cabello rojizo y ojos grandes, se me sentó enfrente sobre una pequeña colina con una lata de lentejas y una mochila. Era una exploradora como yo, seguramente estaba aquí con el mismo propósito que yo. Nos miramos durante unos segundos hasta que ella se animó a acercarse y darme la mano. Hablamos, ella me contó el motivo por el cual está aquí. Me dijo que en el norte del monte hay una montaña llena de agujeros con la forma de personas. No se sabe lo que originó ese fenómeno, si el hombre, la naturaleza o qué, pero dicen que quien pasa por esos agujeros desaparece o atraviesa otra dimensión, y ella está muy interesada en conocer lo que se esconde detrás de todo eso. Así que ese es el misterio de este lugar, eso es lo que dicen las personas que vinieron aquí, pozos en una montaña con la forma del cuerpo humano. Eso debió haber sido muy difícil de hacer, pues solo máquinas muy especializadas serían capaces de atravesar una montaña. Ella dice que no se sabe cómo se originaron esos pozos, pero ¿qué otra cosa podría ser más que el propio ser humano? ¿O podrían ser alienígenas? El asunto me llamaba poderosamente la atención y le pedí que me contara todo lo que sabía, que me diera toda la información que tenía acerca del asunto. Esa tarde nos quedamos horas hablando, e hicimos campamento juntas para al otro día caminar hasta el lugar en donde se encontraban esos pozos. Nos levantamos muy temprano para desayunar algo a la ligera y seguir caminando. En la tarde de ese día, llegamos a encontrar la montaña en donde estaban esos pozos que decían haber visto las personas que habían pasado por aquí. Estaban en una montaña bajita y larga, llena de esas figuras. Al acercarnos y mirar en ellos, nos dimos cuenta, por la oscuridad en su interior, de que el pozo atravesaba roca. Toqué su superficie, estaba hecho por un material fino que cortó la montaña en limpio, como si fuera una navaja cortando una barba. ¿Qué clase de máquina podría ser capaz de hacer eso? Lo pensaba, pero no encontraba respuesta. Impresionada y con el ceño fruncido, me quedé observando esa imagen, tratando de pensar en las maneras en las que algo podría haber hecho esto en la montaña. Pero en ninguna encontraba una explicación. Saqué mi celular para sacar fotos, pero al apretar la cámara, se tildaba una y otra vez, hasta que saltó disparando una chispa. Entonces, no seguí intentándolo. Mi nueva amiga estaba observando ese lugar casi sin parpadear. Se acercó a la montaña y se quedó sentada frente a ella. La he llamado 1000 veces, pero no me respondía hasta que al final me cansé. Por mi parte, me preparé la carpa para pasar la noche y a la mañana siguiente regresar inmediatamente. Pues no me gustaba estar allí, esa montaña tenía una vibra maligna.
Me sentí descompuesta cuando toqué esa figura. Además, esta muchacha que conocí ayer está actuando de maneras muy extrañas y, la verdad, me aterra. Sentí mi cuerpo como si pesara 1 tonelada, mis manos, mis piernas, hasta mi cabeza, como si la presión me tirara hacia abajo, estando en el sitio de esa montaña llena de los pozos con forma de humanos. Solo pude sentirme mejor cuando me alejé de ese lugar. Es un lugar terrible, espantoso. Ya no me interesa investigar nada, solo quiero irme y mientras más rápido, mejor. Eran como la 1 de la mañana cuando mi nueva amiga me despierta entrando a mi carpa con susurros. Ayúdame, ayúdame por favor, me dijo en el medio de la noche. ¿Qué te pasa?, le respondí medio dormida, dándome la vuelta. Estaba temblando y su cara reflejada con la luz del celular se veía como si acabara de ver un espectro. Estaba abriendo los ojos con fuerza, además de que se veían rojos como si hubiera estado sin parpadear durante horas. Tengo miedo, los túneles me llaman, quieren que me meta en ellos. Dicen que fueron creados para que nos metamos por ellos. Y yo no quiero entrar, pero ellos me obligan. No lo hagas, le respondí. Tenemos que largarnos de aquí cuanto antes. En cuanto amanezca, nos iremos, este lugar es terrible. No puedo, decía cada vez más nerviosa, moviendo la cabeza de un lado para otro como si se hubiera vuelto loca, apretando cada vez más los gestos de su cara. El túnel, me llama, me solicita, me aprisiona, no me deja ir. Ella aprieta sus puños y dientes, haciendo tanto que creí que le daría una contractura mandibular. Pues sus actitudes comenzaban a darme mucho miedo. Me levanté de la cama asustada. Mi corazón latía a toda velocidad. Pensé en llamar a alguien para que nos ayudara a salir de aquí, pero me acordé de que en este sitio no hay señal. Ella se va corriendo, y yo la sigo para tratar de detenerla. Pues se dirige a la montaña. En eso la tomo del brazo para que no cruce esos túneles. Y mientras ella grita y patalea, la suelto, y veo cómo se mete en el túnel más similar a su cuerpo, y entrando en él, desaparece. Me arrodillo allí, sintiéndome mal por lo ocurrido, pero también empiezo a sentir que los pozos me llaman a pasar a entrar en ellos. Al inicio me resisto, pero las voces son tan fuertes que sé que no me van a dejar en paz jamás hasta que no lo haga, y los atravieso. Las paredes de la montaña se van achicando, mi cuerpo se va sintiendo apretado, empiezo a sentir cómo me voy quedando sin aire. Me desespero y corro en el pozo, pero el pozo se achica, me siento encerrada. Y creí que no sobreviviría, pero a lo lejos veo la luz. Corro y salto, logrando escapar de esa tortura. Me agito, recuperando el aire tirada en el piso. Todavía es de noche, pero a unos metros delante de mí está mi amiga. Ya no se ve tan alterada como hace un rato. Pues está tranquila y sentada en una roca, me mira con normalidad preguntándome si necesito ayuda para recomponerme. Es como si de repente ese temor y nerviosismo se hubieran desvanecido. Tomo su mano, y nos ponemos a caminar para saber en dónde estamos. En minutos nos encontramos con varias casitas hechas de paja y barro y un camino de barro, sin calles de adoquines, ni autos, solo algunos animales de granja, perros callejeros y carretas a caballos. Nos cruzamos con algunas personas por la calle, los hombres vestían con un traje totalmente negro, largas barbas como si no conocieran navajas, y las mujeres iban con vestidos largos, pelos largos atados en trenzas. Y cuando quisimos hablarles, nos observaron de arriba abajo y, apurando el paso, nos ignoraron. La gente de este lugar nos miraba como si tuviéramos alguna clase de peste, o como si nos odiaran sin motivo. Era una situación muy incómoda. Queríamos pedir asilo por esa noche, pero nadie nos prestó atención. Por lo que montamos la carpa allí mismo y terminamos de pasar lo que quedaba de la noche. A la mañana siguiente, mi nueva amiga me insistió en continuar quedándonos en este lugar para tratar de interrogar a esta gente. Traté de decirle que no era una buena idea,
pero ella insistía nerviosa, rogándome que me quedara con ella. Se veía tan alterada y angustiada, no podía entender el motivo. Así que le pregunté por qué era tan importante para ella que me quedara, y me contó una historia muy triste de su pasado. Con la voz entrecortada y lágrimas en los ojos, me habló sobre un episodio que le sucedió hace casi 4 años. Ella tenía un novio desde hace muchos años, se llevaban bien y se querían, pero en su casa lo trataban como la oveja negra de la familia. Su madre siempre renegaba por él y por sus extravagantes ideas, su extraña y tan retorcida forma de ver el mundo, sobre todo la religión. Un día comenzó a involucrarse en un grupo religioso y desde entonces cambió de la noche a la mañana. De pronto empezó a hablar con palabras extrañas, a vender todas sus pertenencias para ofrendárselas a estas personas y a mostrar una actitud hostil hacia sus amigos, conmigo y hasta su propia familia, nada más por no compartir su misma fe. Se comportaba muy grosero y decía cosas terribles, como que nosotros éramos criaturas inmundas odiadas por Dios. Era una situación muy preocupante para todos quienes lo queríamos, pero él no se dejó ayudar. Incluso nos bloqueó a todos del celular y nunca más supimos nada de él, desde hace ya 4 años que no lo he visto. La observé sintiendo pena por ella. Pues su historia definitivamente es muy triste. No se lo dije, pero siendo sincera, no creo que su exnovio pueda estar en este pueblo. Y por lástima, decidí ayudarla, pues ella estaba muy angustiada y nerviosa por la posibilidad de poder volver a encontrar a ese muchacho en este lugar. Piensa que Dios le ha dado la oportunidad de poder volver a verlo, ya que las circunstancias en las que dejaron de verse fueron las peores. Había un problema, y es que esta gente no quería hablar con nosotros. Se iban corriendo cuando tratábamos de comunicarnos, observándonos con desprecio. Nos prestaron atención nada más cuando les mencionamos nuestra intención de unirnos al grupo, solo entonces nos permitieron hablar con el líder de su organización. Nos llevaron con él. Era como de unos 25 años, tenía una larga barba y un traje negro, estaba acompañado de una muchacha un poco más joven que él, quien era su esposa. Él nos dijo que su religión se llama los puros, afirmando ser la única fe verdadera. Autoproclamándose como los únicos hombres que viven una vida agradable a Dios, alejándose de todo lo que se considera pecado, como los medios de comunicación, la luz eléctrica y cualquier tipo de tecnología y entretenimiento que son para ellos vanidades. El muchacho no nos dijo nada más, pero tampoco nos permitió hablar con las demás personas. Mi amiga no se daba por vencida, y se puso a buscar en las calles para ver si entre ellos podía llegar a encontrar a este chico. Se pasó la tarde buscando y no lo encontró. Le dije que probablemente no esté en este lugar, y ella bajó la cabeza con tristeza. Entiendo que quizás se haya ilusionado, pero creo que seguir permaneciendo en este lugar es peligroso. Me sentí mal luego de hablar con ese muchacho. Pues tenía una vibra extraña y perturbadora. No sé por qué, yo no lo conozco, pero él tenía algo que me decía que no estaba bien. También este lugar, este pueblo que parece como si se hubiera sacado de hace 500 años atrás, me da una sensación de escalofríos. Y por eso preferiría irme cuanto antes, pero tampoco podía dejar a esta chica sola en este lugar tan siniestro. Así que traté de insistirle en regresar, pero ella estaba empecinada en encontrarlo en este lugar. Me dijo que si al otro día no hallaba al muchacho, se daría por vencida y regresaríamos. Así que armamos la carpa y pasamos la segunda noche en este pueblo. Tuve un sueño. Estaba en un lugar vacío, y en ese lugar una masa negra aparece. Y se abalanzó sobre mí, dejándome en el piso, me tomaba del cuello y me dejaba sin aire. Yo quería defenderme, pero no podía quitar su peso de encima de mí. Me desperté en un grito, llena de sudor y tratando de recuperar el aire. A mi lado, mi amiga me dijo que me tranquilizara, que solo había sido un sueño, pero yo sabía que no era nada más que un sueño.
Tuve esta mala impresión desde que llegué a este pueblo. Tendríamos que habernos ido. Pues algo maligno guarda este lugar y esta gente. Ahora la noche estaba llena de una atmósfera pesada. Salí de la carpa, encontrando a lo lejos algunas sombras bajo la luz de la luna, las estrellas y el ruido de los grillos. Sombras que se movían e iban desapareciendo entre los rincones. Esa noche no pude dormir y a la mañana siguiente volvimos a salir para buscar al exnovio de mi amiga. A pesar de mis suposiciones, lo encontramos cuando estaba yendo a un mercado ambulante a comprar algo de fruta. Era un muchacho alto y de contextura grande con una enorme barba negra y pelirroja. Ella se acercó a él llamándolo por su nombre, pero él le daba la espalda, ignorándola como si no existiera. Y mientras más insistía, más la ignoraba. Nicolás, le decía mientras lo perseguía, ¿por qué me ignoras si yo no te he hecho nada? ¿Por qué ignoras a todos si no te hemos hecho nada? Cuando estaba a punto de llegar a su casa de paja y barro, el muchacho se puso a correr para perderla de vista. Mi amiga estaba con los ojos rojos, nerviosa y a punto de llorar. Pues haber visto a ese muchacho, a quien ella quiso tanto, y en esas condiciones le había hecho mucho daño. Así que la tomé del brazo y le dije que no siguiera, porque él no quiere hablar con ella, y dándose vuelta me abrazó, llorando en mi hombro. Regresamos a la carpa, ella tardó un tiempo en tranquilizarse y dejar de llorar. Cuando lo hizo, me dijo que ese muchacho no era el chico que había conocido y que ese había muerto hace mucho tiempo, por lo que estaba preparada para irse a la mañana siguiente. Yo la escuchaba, dudando de lo que decía. Quizás ahora se sienta ofendida de que él haya decidido alejarse, pero se notaba que aún sentía cariño por ese chico y probablemente eso no cambie. Pasamos la tercera y última noche en este horrible pueblo. Preparamos nuestros bolsos y yo me sentí aliviada de que por fin nos marcháramos de este lugar. A la salida del sol, caminaríamos hasta encontrar la ciudad, ese era el plan. Esa noche volví a tener otra pesadilla. Pues alguien se tiraba sobre mí queriendo quitar la vida. Al despertar en un sobresalto, sentí mi cuerpo pesado y tenso, como cuando estuve frente a la montaña llena de pozos con formas humanas. Un viento frío me soplaba en la cara, escuché un susurro como de dientes chillantes y otro de una agonía. Mi amiga estaba despierta también. Y le pregunté si estaba escuchando lo mismo que yo, y con cara de terror, afirmó con la cabeza. En eso algo me tocó el hombro, me paré arriba de la carpa gritando. «Cálmate», me dijo mi amiga. La abracé, temblando y observando hacia todas las direcciones con las paredes de la carpa encima de nuestras cabezas, y en un susurro le dije, deberíamos salir afuera, pues algo está pasando. Y sí, el ambiente se sentía pesado, la noche estaba oscura, apenas la luz de la luna y las estrellas nos iluminaban, los grillos cantaban y los sapos gritaban. Entre los rincones, espectros vestidos como con unos harapos grises iban volando de un lado a otro, se dirigían hacia el sur. Me abracé con mi amiga, gritamos muertas de miedo. Ella me dijo que teníamos que seguir a esos espectros, hay una razón por la cual se dirigen a ese lugar. Dudé, pero al final, accedí a la idea. Nos pusimos a caminar entre esos fantasmas en un camino de tierra rodeado de árboles, cuyas ramas habitaban algunos búhos y otros pájaros, observando nuestro camino. Deja de haber árboles y vemos un campo, una reja con un letrero. Dentro de ese lugar hay tumbas. Doy un paso para atrás, pensando en regresar, pero mi amiga se adelanta, metiéndose en el cementerio primero. La sigo, tomo su mano y bajo la cabeza tratando de no ver las cosas que hay a mi alrededor. Fuimos caminando por un camino de piedra, rodeado por tumbas de toda forma, tamaño y estatuas de ángeles en todo su estilo gótico. Escuché un susurro a lo lejos, levanté la cabeza y vi un grupo de personas arrodilladas alrededor de una tumba.
Los espectros los rodeaban, ellos estaban vestidos con una capa blanca de manera que les tapaba la cara, pero aún así pudimos ver la cara de quien estaba alrededor de la ronda, como el líder del grupo. Es el muchacho con quien hablamos, el mismo que se hace llamar el pastor de los puros, y a su lado pudimos ver también a su esposa. A su lado tienen animales en jaulas, cuchillos, velas negras encendidas en cada punta del dibujo de la estrella de David invertida sobre ellos. En grupo se pusieron a recitar una oración en latín, extendiendo sus manos al cielo. De pronto, se empezó a sentir un terremoto, los espectros comenzaron a rodearlos volando a toda velocidad. Una sensación profunda de malestar me vino de repente y me incliné para vomitar. Me sentía muy descompuesta, como si algo me hubiera tomado y enfermado. Mi amiga agitaba mi brazo, y al oído me señalaba lo que estaba ocurriendo. La tierra de esa tumba se estaba abriendo. Primero vi unas manos grises de largas uñas negras, después unos brazos flacos y grises como si la piel se hubiera pegado al cuerpo, luego una cabeza. Un monstruo de ojos redondos y amarillos, una boca negra y piel gris pegada a los huesos, una momia en estado de descomposición. Llevaba un hábito marrón con una capa, como el de los antiguos monjes de la Edad Media, y un crucifijo en el cuello. Las personas se arrodillaron ante ese monstruo, ofreciéndole los animales que tenían en las jaulas. Los sacaban y con los cuchillos los sacrificaron sobre el pentagrama, dejando caer la sangre de estos en el dibujo y bebiendo un poco de esa sangre directamente en la boca. El pastor de los puros fue el primero en hacer este acto tan repugnante, y el resto lo siguió. Me tapé la boca con la mano por el horror de lo que estaba viendo, sintiendo las náuseas que me hicieron vomitar nuevamente. Después de este acto tan macabro, el monstruo dijo unas palabras con su voz grave y diabólica: hacen bien, pero esta sangre de simples bestias no es suficiente, solicito un sacrificio mayor, quiero la sangre de todos los hombres y mujeres que han reclutado para mí. No, Nicolás, no, gritó mi amiga parándose desde el lugar en donde estábamos sentadas detrás de un árbol. El monstruo miró hacia nuestra dirección y señalándonos con su dedo de huesos les dijo: atrápenlas y enciérrenlas. Ellos vinieron hacia nosotras, nos atraparon e hicieron como el monstruo les mandó, nos sometieron y nos arrastraron hacia un pozo. Les rogamos que no nos quitaran la vida, pero el pastor de los puros nos dijo que no tenían intenciones de asesinarnos, sino que estaba muy molesto por haber alterado el orden de su iglesia y que buscaría la manera de expulsarnos de este sitio. Me quedé un poco más tranquila, pero mi amiga estaba muy alterada, lloraba tratando de escapar pues nos dejaron solas en ese pozo. Y al final lo hizo, se fue solo para que la volvieran a tirar a los pocos minutos. Ella me dijo que estaba muy preocupada por su exnovio y que se fue corriendo a buscarlo para advertirle sobre lo que estaría a punto de pasarle. Pero más allá de encontrarlo otra vez, él la rechazó y la trató de loca y mentirosa. Estaba destruida y sentí tanta pena porque no podía hacer nada por ella. En ese momento recordé un salmo que siempre repetían en la escuela dominical, se llamaba Salmo 23 y empezaba así: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y le recomendé que lo repitiera, y ella, cerrando los ojos, así lo hizo entre quejidos y llantos durante lo que quedaba de la noche. Y esa mañana, el pastor de los puros nos sacó y nos llevó hacia una carreta. Nos pidió que nos subiéramos y que nos marcháramos a nuestras casas y nunca más volviéramos a este lugar. Nos subimos sin decir nada. En el camino de regreso, mi amiga estuvo todo el tiempo llorando, con la cabeza baja, muy angustiada. Llegamos a la ciudad, y cada una tomó su propio camino. Ella me dio la espalda y caminó en otra dirección como si no hubiéramos pasado tantos días juntas. Ni siquiera pude pedir su número de teléfono para seguir en contacto, aunque pensándolo mejor, quizás no seguir en contacto sea lo mejor. Así que me tomé un micro en la estación y regresé a mi casa. No quise hablar con nadie sobre lo que viví, pues tenía pesadillas y miedos que me costó superar, de los que no hablaba con nadie.
Algunos de los típicos síntomas que sufren las personas que van a visitar esas montañas malditas y nadie habla de lo que hay detrás de esta. Después de unos meses, una noticia salió en la televisión. Una secta misteriosa organizó un sacrificio masivo en donde cientos de personas se quitaron la vida con cuchillos, aparentemente por órdenes de su líder religioso, quien también estaba muerto. Tragué saliva y me sentí tan profundamente mal, porque dentro de ese grupo de personas fanáticas de esa secta estaba el exnovio de mi amiga. ¡Qué tragedia y cuánto estará sufriendo esa pobre familia! Y gracias a Dios mi amiga y yo, pudimos salir de ese terrible lugar, el cual nunca quisiera volver. Hijo de la muerte. Historia inspirada en Gerald y Charlene Gallego, quienes fueron unos verdaderos monstruos. Humillaciones de humillaciones, castigos de castigos. ¿Qué tiene que ser tan perverso como para que una mujer embarazada quede privada de la libertad?, me preguntó una de mis compañeras de celda. Aquel era el primer día en que caí dentro del penal de Topo Chico. Las otras mujeres con las que estaba me explicaron que tenían una regla especial entre su grupo de amigas, la cual era no hablar de nuestro pasado criminal más que una sola vez, con el motivo de poder presentarse. Mas, una vez conocidas las razones por cuales ellas fueron encerradas, no se podía volver a hablar del tema ni preguntar de este. En ese primer día, 6 de ellas se presentaron conmigo, algunas con más amabilidad que otras. Me hablaron sobre pasados completamente trágicos y escandalosos. Pocas de ellas habían sido víctimas, pero, en su mayoría, estaban allí por crímenes que resultaban difíciles de justificar. Y aun a pesar del arrepentimiento que podíamos llegar a sentir, no parecía que fuera suficiente para volvernos a sentir como seres humanos. Al llegar mi turno de hablarles sobre mi historia, pude notar en todas ellas una expresión de gran curiosidad, y en parte, supuse que se debía a mi notable embarazo de 8 meses. Y justo por ahí fue que comencé a contarles de mí. Les dije que, toda mi vida había tenido el sueño de ser madre, y así poder cuidar de una personita especial e indefensa. Por lo que, al decir esto, no pude evitar llorar con coraje hacia mí misma. Reconocí que era peor persona a la cual le podrían permitir ser mamá, por todas las cosas que hice. Mi esposo también ha sido privado de la libertad esta tarde, les confesé. Ahora él se encontraba encerrado en la división para hombres. Después de tantos años sin estar un solo día separada de Ramiro, las paredes que me mantenían encerrada me hacían saber que ya nada volvería a ser igual. Sin embargo, ambos merecíamos estar allí, eso era algo indiscutible. Nuestro amor se convirtió en una de las uniones más peligrosas e insanas de la historia. Pues, no supe que me había casado con un despiadado asesino, hasta que no le quedó oportunidad de ocultar sus manos manchadas por la sangre de inocentes. Al conocer tal atrocidad, en lugar de denunciar u optar por alejarme, me terminé convirtiendo en su cómplice. Una cómplice cuyas manos se le llegaron a manchar de la misma forma, y en ocasiones hasta peor que a él. Incluso cuando sabía que se estaba formando una vida nueva adentro de mi vientre, en ningún momento fui capaz de tentarme el corazón. Para ponerle un fin. Y a la par en que hacía daño a vidas jóvenes, estaba tratando de cuidar a la de mi hijo. Lo cierto era que, si nadie nos hubiese descubierto, lo más probable era que yo continuara de esa manera. Tal vez acostumbrando a mi hijo a crecer entre aquellos actos de ultraviolencia hacia los otros. Esa era la historia resumida de por qué fui llevada hasta detrás de las rejas. Era la decepción de mi familia entera, y no hubo nadie que se interesara en volver a saber de mí, supuse que me lo merecía. Una vez que acabé de hablarles sobre mí, no se atrevieron a juzgarme, y en su lugar, me dieron la bienvenida, y me dijeron que me ayudarían en lo que fuera posible, en relación a mi embarazo. Pensé que los días en la cárcel serían más infernales y difíciles de darle cara, también creí que al poco tiempo tratarían de golpearme o causarme algún daño importante.
Sin embargo, a esas compañeras les pude compartir mis más grandes inquietudes, tanto de mi futuro como madre, como de mi vida en general. Al caer las noches, tenía ansiedad de que al nacer mi hijo me lo arrebataran, y por otra parte, igual temía que algún día éste llegara a ser consciente de las terribles cosas que hizo su madre, mientras éste se esforzaba por llegar al mundo. De esta última inquietud pude hablar con mis compañeras, ahora amigas. A diario les hablaba sobre inquietud por ver a mi hijo ser arrebatado de mis brazos, pues, bajo el juicio legal, se me señaló como una persona dañada de sus facultades mentales, y por ende, sin mínimo derecho a cuidar de alguien. Una tarde, en la cual me vieron lo bastante desesperada, una de ellas me habló sobre una ofrenda que le tenían hecha a la Santa Muerte. Quienes eran fieles devotas de ella, me hablaron de cuán noble había sido con los favores que le llegaron a pedir. Entonces, me aconsejaron que probara con venerarla a mi propia manera, asegurando que no me arrepentiría. Y la única condición era que lo hiciera de corazón, ya que, de lo contrario, nada saldría como lo necesitaba. Así que, entre la desesperación y el gran sentimiento de desamparo, les pedí que me llevaran a ese altar del que hablaban para poder verla de frente y empezar a dedicarle mis rezos y oraciones. Y en lo personal, nunca me entregué a ningún tipo de fe, siempre me consideré de mente nihilista. Pero, es en el momento en que uno se estrella en el infierno que cualquier clase de luz mediana parece ser un camino de salvación. Abriendo mi mente a la creencia de su mediación, llegué a dicho altar. Pensé que éste se vería un tanto tétrico, mas, lo cierto era que lucía mejor al altar de cualquier otro santo. ¿Qué es lo que le tengo que ofrecer?, les pregunté a mis compañeras. Ellas me comentaron que las promesas eran diferentes de persona a persona. Y dijeron que, en base a mis posibilidades, podía prometerle algo, con la clara firmeza de si cumplir en mi palabra, o de lo contrario, en lugar de hacerme un favor, me terminaría ocasionando más daño en mi vida, por incumplida. Esa tarde, de rodillas frente a una de las imágenes de la Santa Muerte, le supliqué porque no permitiera que nadie se llevara a mi hijo. Y en silencio dije mis súplicas y en voz alta hice que se escuchara mi llanto. Y a cambio de que permitiera conservar a mi familia completa, de alguna u otra manera, le prometí que diario le estaría sirviendo a su altar un trago de tequila, además de regalarle cigarros, flores, y horas interminables de rezos y adoración. Cada noche, le decía a la Santa Muerte que entre mis promesas también ponía a la vida de mi niño, a quien le pondría por nombre Matías. Si permites que este niño no se lleve nadie más, las dos seremos sus madres, le mencionaba, mientras que con paciencia le llenaba de tequila sus caballitos. Para entonces, ya quedaba muy poco tiempo para la llegada de mi Matías al mundo. Estaba nerviosa, pero, a la vez conservaba algo de mi fe. Adentro del penal, había algunas madres que contaban con el derecho de cuidar de sus criaturas más pequeñas, lo que me hacía tener esperanzas de que, por alguna clase de obra o intervención de la niña blanca, mi hijo también se pudiese quedar a mi lado. De forma más constante, sentía a mi bebé patear o moverse. Mis nuevas amigas estaban felices por él. Por otro lado, había una, de nombre Tamara, la cual insistía en cuestionar a mis nuevas creencias, tachándolas de malignas y casi demoníacas. Si sabes que le estás entregando la vida nueva de tu hijo a un ser muerto y vengativo, me dijo en una ocasión. Pero, decidí no responder nada, pero, ella continuó hablando. Y exclamó que, según a sus saberes, el origen de la Santa Muerte se remontaba a las ofrendas de la santería, en donde se pedía y pagaba por la intervención de los muertos. Así que cansada de escucharla, solo le di la espalda, y no permití que me hicieran temblar en mis decisiones. A muy poco del día tan esperado, a la vez que temido del nacimiento de mi hijo, me enteré de algo devastador y lo absoluto grotesco. La noticia estaba en todas partes, en cada periódico, cada noticiero y cada boca.
Había ocurrido una sanguinaria riña entre los reos de la división masculina. Mientras servía en el altar de la Santa Muerte, me dieron la noticia de que mi esposo Ramiro había estado en medio de aquel conflicto, por lo que, a los pocos segundos de saberlo, sentí mi corazón sobresaltado. ¿Y cómo se encuentra él?, insistí en saber. Esperaba que me dijeran que quedó ligeramente herido, o tal vez mal, pero con vida. Pero desafortunadamente me informaron que, en medio de aquel conflicto, fue incendiada una bodega de Vieres, y por desgracia, de los más de 40 fallecidos que dejó la riña, mi esposo resultó ser uno de ellos. Y como si con lo anterior no hubiese tenido suficiente para sentir cómo mi presión se disparaba, y un dolor latente crecía en mi pecho, supe que partió entre llamas, ardiendo hasta quedar calcinado. Después de recibir la noticia, sentí uno de los mareos más fuertes. Por instantes, mi vista se tornaba sumamente borrosa y sentía que estaba a punto de desvanecerme. Y en un arranque de ira por lo que acababa de suceder, comencé a romper y aventar las distintas ofrendas que se hallaban en el altar de la Santa Muerte. Mientras tanto, entre gritos le reclamé por ser una de las peores ayudas, un apoyo falso en su totalidad, sin medir la forma en que me desquitaba, incluso terminé por romper las figuras que había de ella. Y viéndolas ya solo como un montón de cerámica, las destrocé por completo. «Prueba tu verdadero poder», le grité. En ese instante, perdí el conocimiento. Y lo último que pude sentir fue como mi cuerpo perdía el equilibrio y no volví a saber nada hasta que abrí los ojos en el área de ginecobstetricia de un hospital. Los doctores me dijeron que llegué con la presión alta y era urgente que se me practicara el parto. Ahora me sentía sola. Si antes creía que contaba con el apoyo de la Santa Muerte, ahora no sentía que contara con absolutamente nada. Pues mi esposo acababa de fallecer y lo único a lo que me podía aferrar era a mi futuro con mi hijo. Mientras que cuento esto, incontrolablemente se me llenan los ojos de lágrimas. Esa noche vino a demostrarme que la muerte era quien en verdad contaba con el poder, y mi peor error fue el tratar de confrontarla y romper sus imágenes. Al final, mi pequeño Matías se me fue en la misma noche que mi esposo. Pues el pequeño nació sin vida, siendo más hijo de la muerte que mío. Y para calmar mi dolor, en mis espacios libres en el penal, me aferraba a un bulto vacío de cobijas, pensando que era mi hijo. Creo que he obtenido lo que merezco. Por todas las vidas con las que acabé, se me ha cobrado con aquellas que más significado tenían para mí. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.